Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 271. Chapter 266. Fear stems from insufficient firepower. La llamada terminó. Ayasaka miró su teléfono, su expresión algo sombría. Su teléfono era especial para los investigadores de la Fundación, conectado a satélites y capaz de atravesar barreras espaciales. Por eso, aunque las señales regulares habían desaparecido hacía tiempo, todavía podía hacer llamadas. Pero ahora, la llamada se había cortado. Estaba claro que incluso la señal especial había sido bloqueada. Respirando hondo, Ayasaka decidió seguir su instinto. Bajó del tren y entró en la estación. Acababa de examinar a los demás pasajeros. Aquellos asalariados de aspecto cansado llevaban un tiempo muertos, con el cuerpo rígido. Pero la causa y la hora exacta de la muerte eran indiscernibles. La única conclusión era que parecían haber muerto todos en un instante. Sus rostros aún mostraban expresiones cansadas, sin ningún signo de miedo o dolor. Estaba claro que la muerte llegó tan rápidamente que ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Los instintos de Ayasaka le dijeron que si se quedaba en el tren con esos pasajeros, probablemente correría la misma suerte. Aunque no era alguien que confiara ciegamente en su intuición, esta vez decidió bajarse. Ella dio un paso adelante con cautela. Su pie aterrizó en la platier. No ocurrió nada inusual. Ayasaka salió del tren. Antes de que pudiera siquiera mirar a su alrededor, las puertas del tren se cerraron lentamente y el tren comenzó a moverse. Ayasaka lo observó mientras desaparecía en la niebla blanco-grisácea. No pasó nada extraño, los pasajeros muertos permanecieron inmóviles mientras el tren se desvanecía con ellos. Ayasaka se dio la vuelta y comenzó a inspeccionar la estación 867. Sobre ella colgaba el cartel de la estación. Decía: Estación de Kisaragi. El andén parecía viejo. No había basura, pero estaba cubierto de maleza. Ayasaka se dirigió al centro de servicio del andén para recabar información. Pero justo cuando llegaba a la ventanilla, un grupo de personas apareció cerca. Una chica de secundaria, un chico con aspecto delincuente, una pareja y un hombre de mediana edad. Todos parecían confundidos. Quizás porque ambas eran chicas de secundaria de edad similar, la chica vino corriendo para hablar con Ayasaka. ¿Tomaste el último tren y terminaste en esta estación de Kisaragi también? Ayasaka asintió, con expresión evasiva. Sus dedos se movieron silenciosamente hacia su manga. Al verla asentir, la niña pareció sentir que había encontrado una compañera y se iluminó de alegría. También terminamos aquí en un tren nocturno. Es tan raro. No hay señal en absoluto y nunca había oído hablar de esta estación. Es un verdadero dolor de cabeza. Ella se quejó, y Ayasaka asintió, siguiéndole el juego amablemente. Ayasaka era de esas personas con muchas máscaras. Actuaba de forma diferente según con quién tratara. Aunque estos desconocidos parecían aliados, desconfiaba de ellos. La pareja echó un vistazo al centro de servicio. Pero parecía abandonado desde hacía mucho tiempo, completamente vacío. La estación no mostraba señales de modernización. Parecía más bien algo del siglo XX. No había computadoras ni máquinas automáticas, solo un viejo teléfono fijo. Oxidado e inútil. El cable telefónico llevaba tiempo cortado. Al ver esto, todos suspiraron. El hombre de mediana edad se desplomó en un banco y sacó una botella de shochu de su bolsillo. Podría ser mejor esperar al próximo tren. Y empezó a beber. La chica de secundaria intentó persuadirlo. Este lugar es muy raro.
Vamos a buscar a algún lugareño por aquí, quizá encontremos un teléfono que funcione. Pero el hombre la ignoró por completo. Frustrada, la niña se giró para persuadir a los demás. Finalmente, el delincuente, la pareja y Ayasaka acordaron registrar la zona. Cruzaron la estación y salieron por el otro extremo. Pero afuera no estaba la calle pavimentada ni la acera que esperaban. Era un camino de tierra. Lo cual fue increíblemente extraño. ¿En qué época fue esto? ¿Cómo es posible que todavía haya caminos de tierra cerca de una estación de tren hoy en día? Ayasaka miró a su alrededor y comenzó a formular una teoría. Una realidad paralela. La fundación tenía algunos registros sobre realidades alternativas y Ayasaka estaba familiarizado con el concepto. Ahora parecía seguro. Este no era el mundo principal. Estaban en una versión paralela de la realidad. Uno se quedó estancado en algún lugar alrededor del siglo XX. Mirando hacia adelante por el sendero de tierra, vieron un pueblo. Estaba formado por viejos edificios de ladrillo y teja. El grupo comenzó a caminar hacia el pueblo en busca de ayuda. Mientras caminaban, un extraño tamborileo resonó tras ellos. Sonaba como los tambores taiko utilizados en los festivales japoneses. Pero detrás de ellos solo estaba la estación. Y solo quedaba el hombre de mediana edad. Era imposible que tuviera un tambor taiko escondido en alguna parte. A menos que hubiera llegado otro tren. Pero si así fuera, deberían haberlo visto o escuchado. Las llegadas de trenes eran ruidosas. Se dieron la vuelta confundidos. Ayasaka frunció el ceño y se dirigió a la retaguardia del grupo. Al instante siguiente, un grito espeluznante atravesó el aire. Claramente era el hombre que habían dejado atrás. El grito llegó lejos, provocando escalofríos incluso desde la distancia. Entonces, ¿vieron los muros de la estación a lo lejos? Cubierto de vasos sanguíneos gruesos y pulsantes. Toda la estación parecía haberse convertido en algo de carne y hueso. Los vasos sanguíneos comenzaron a deslizarse por el camino de tierra hacia ellos. ¡Correr! La chica de secundaria gritó y salió disparada hacia adelante. Aunque nadie sabía qué eran esos vasos sanguíneos, el grito del hombre fue suficiente advertencia. Corrieron tan rápido como pudieron. Ayasaka se mantuvo en la retaguardia, observando atentamente a los demás. Los vasos sanguíneos eran rápidos. Pronto, estaban a punto de alcanzarlo. Desesperado, el delincuente empujó al novio de la pareja. A mitad de carrera, tomado por sorpresa, el hombre cayó hacia adelante. La novia intentó ayudarlo. Pero los vasos sanguíneos lo alcanzaron y parecieron excavarse en su cuerpo. En el instante siguiente, la piel del hombre se tornó de un morado negruzco y amoratado, y sus venas se abultaron grotescamente. Luego se desplomó, sin vida. La chica de secundaria arrastró a su novia, y el resto siguió corriendo. Ayasaka notó algo. Los tambores habían cesado. Los vasos sanguíneos del suelo también habían desaparecido. Pero los demás solo se concentraban en escapar. Finalmente, llegaron al pueblo. Llamaron frenéticamente a la puerta de una casa. Sorprendentemente, ya estaba entreabierta. La empujaron y entraron corriendo. Una vez dentro, cerraron la puerta y se desplomaron en el suelo, jadeando en busca de aire. La novia entonces atacó al delincuente, gritándole. Parecía molesto y no parecía importarle lo que acababa de pasar. La estudiante intentó calmarlos. Ayasaka observaba el caos en silencio, con algo en su mente. Después de resolverse la discusión, buscaron un teléfono en la casa. Pero solo había algunos muebles. Ningún otro objeto. No hay señales de personas. De hecho, toda la ciudad estaba extrañamente silenciosa. A pesar de los gritos iniciales, nadie salió a comprobarlo. Estaba claro que se trataba de un pueblo fantasma. Tras buscar un rato, el delincuente se rindió primero. Se desplomó en el sofá, claramente harto. La novia intentó discutir de nuevo. La estudiante la detuvo rápidamente. Entonces, la chica de secundaria se volvió hacia Ayasaka. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué era eso de ahora? Fue aterrador. Claramente quería la opinión de Ayasaka. Ayasaka solo la miró en silencio, sin responder. ¿Qué pasa? La forma en que me miras, da un poco de miedo. La niña se estremeció, visiblemente asustada. Aún así, Ayasaka no dijo nada.
Justo cuando la niña estaba a punto de perderlo todo. Auge. Los tambores comenzaron de nuevo. Al mismo tiempo, se oyeron pasos pesados desde la entrada principal. El hombre de mediana edad y su novio de antes entraron corriendo. Ambos estaban cubiertos por las mismas venas violáceas, con los ojos grises y sin vida. Ya no parecían humanos. La niña gritó. El delincuente saltó del sofá, intentando repetir su táctica anterior. Usar a la novia como escudo y correr. Pero en ese momento de caos estallido. Un disparo seco rompió la locura y la sala quedó en silencio. Todos se quedaron atónitos mirando a Ayasaka. Ella sostenía una pistola de color negro azabache. Pero en lugar de un cañón normal, la boca del cañón brillaba débilmente con una luz blanca. El hombre de mediana edad que recibió el disparo explotó en el lugar, convirtiéndose en una niebla de color blanco grisáceo y desapareciendo en el aire. El silencio cayó sobre la casa. Todos miraron a Ayasaka con horror. Chapter 272. Chapter 267. Ayasaka's Dowry. Dentro de la casa reinó un silencio sepulcral. Ayasaka movió tranquilamente el cañón de su arma, apuntándola al novio. Este tipo, que no parecía diferente de un monstruo, se dio la vuelta para correr en el momento en que vio que el arma le apuntaba. Estallido. Un disparo. Esta vez, todos lo vieron claramente. No hubo ningún destello en el cañón, solo un tenue resplandor blanco. Pero al momento siguiente, el novio explotó y se convirtió en una niebla gris blanquecina, desapareciendo sin dejar rastro. Resultó que el miedo provenía de la falta de potencia de fuego. Cuando tienes en tus manos un arma letal de alto calibre, un juego de terror se convierte instantáneamente en un juego de disparos en primera persona estándar. La acción de Ayasaka convirtió inmediatamente la casa, que antes era caótica, en un silencio similar al de una biblioteca. Los tres restantes miraron a Ayasaka estupefactos, con la mente en blanco. La linda chica de secundaria que había estado huyendo con ellos hacía un momento de repente sacó un arma y disparó a los monstruos. Este tipo de desarrollo era difícil de procesar para cualquier persona normal. Sin embargo, incluso después de derrotar a dos monstruos, Ayasaka no bajó el arma. En cambio, apuntó al delincuente. Al ver esto, el delincuente rápidamente levantó las manos y pidió clemencia. La estudiante de secundaria también intentó intervenir apresuradamente. Por favor, no importa lo que pase, él sigue siendo nuestro compañero. Antes de que pudiera terminar, Ayasaka apretó el gatillo. Con un destello de luz blanca, el delincuente explotó en una niebla gris blanquecina y desapareció. Una vez más, el silencio cayó en la casa. Ayasaka luego movió el barril hacia las otras dos mujeres. Recibir un disparo de esta pistola no convertiría a una persona en una niebla gris blanquecina. Esta era un arma de fuego híbrida de energía y física, otorgada a los agentes de campo de la Fundación. Un ser humano real, alcanzado por ella, debería haber explotado en sangre y carne. Lo cual significaba que el delincuente también estaba compuesto de esas partículas grisáceas desde el principio. ¿Cómo lo descubriste? La chica de secundaria preguntó, su comportamiento ahora completamente diferente, no más pánico, no más gentileza. Una actuación terrible. Bastaba con una mirada. Ayasaka respondió casualmente y luego apretó el gatillo. Explosión. Explosión. La chica de secundaria y su novia se convirtieron en una niebla gris blanquecina y también desaparecieron. En ese momento el sonido de los tambores volvió a quedar en silencio. Ayasaka salió de la casa y miró hacia la estación de tren. Cuando esas personas aparecieron por primera vez, Ayasaka no notó nada extraño. Hasta que empezó el sonido de los tambores. Con el primer toque de tambor, aunque esa gente también estaba gritando y corriendo, Ayasaka pudo darse cuenta inmediatamente de que todo era una actuación. Como sirvienta altamente calificada y competente en actuación, Ayasaka podía detectar fácilmente una mala actuación. Entonces, desde el primer golpe del tambor, ella supo que esas personas no eran reales. Sin embargo, le pareció extraño que sin los tambores, su actuación se volviera extremadamente convincente. Como si, ese tamborileo convierte a la gente en monstruos. Ayasaka adivinó. Ella caminó más profundamente dentro de la ciudad.
Aunque había llamado a su despreciable presidente del consejo estudiantil, no estaba segura si su pedido de ayuda había sido atendido, o cuándo llegaría el rescate. Hasta entonces, necesitaba buscar activamente una forma de escapar e investigar la anomalía. Este era un deber básico de un investigador de la Fundación. Sin embargo, incluso después de explorar más profundamente la ciudad, Ayasaka no encontró nada útil. Sin pistas, sin salida. Esta ciudad era como un pueblo fantasma. Curiosamente, las casas aún mostraban signos de uso reciente. Como si todos en el pueblo se hubieran marchado sin previo aviso, abandonándolo todo atrás. Pensando en esto, Ayasaka recordó a los pasajeros del tren. Todo ocurrió en un instante. Mientras estaba absorta en sus pensamientos, el sonido de los tambores regresó. Ayasaka notó que los tambores sonaban a intervalos irregulares. No hay un patrón discernible en duración o frecuencia. Hasta ahora cada suceso había sido completamente aleatorio. Mientras tanto, en dirección a la estación, numerosos vasos sanguíneos comenzaron a arrastrarse hacia la ciudad. Sin dudarlo, Ayasaka abrió fuego. Las inyecciones de energía fueron efectivas para suprimir los vasos sanguíneos. Pero ya sea por falta de poder o por alguna otra razón, no pudo eliminarlos por completo. Los disparos solo frenaron la propagación. Peor aún, una vez que los vasos sanguíneos entraron en la ciudad, treparon rápidamente por edificios y árboles. Todo lo que veían se convertía en parte de los zarcillos rastreros. La visión era desesperante. Ayasaka no tuvo más remedio que disparar mientras se retiraba. Pero más allá de la ciudad no había caminos, solo una montaña imponente. Una montaña que no había visto desde la estación. Solo apareció al pasar por el pueblo. Como un límite en el mapa que solo se carga al acercarse. Con la montaña a sus espaldas, Ayasaka estaba casi acorralada. Esta vez el redoble del tambor duró especialmente largo tiempo. Aunque su arma no tenía límite de munición, el fuego prolongado provocó que la microarca en su interior se sobrecalentara. Si se sobrecarga, podría explotar. Los intervalos entre disparos se fueron haciendo cada vez más largos. Ayasaka miró los vasos sanguíneos que se acercaban y suspiró impotente. Todavía no he gastado mi dote, murmurando suavemente, Ayasaka cerró los ojos. Ella ya había recopilado la información sobre la anomalía en la estación de Kisaragi en su teléfono. Cualquiera que la encuentre puede acceder a ella. Como investigadora de la Fundación, había cumplido su misión. La muerte era aterradora. Especialmente cuando llegó en una forma tan grotesca y desconocida. Su cuerpo tembló involuntariamente. Pero entonces, se escuchó un agudo grito de espada. Ayasaka abrió rápidamente los ojos. Frente a ella se encontraba un niño al que no había visto aparecer. En ese momento, los labios de Ayasaka temblaron y las lágrimas brotaron de sus ojos. Incluso el todopoderoso Ayasaka podía sentir miedo. La luz de la espada dorada atravesó el lugar, limpiando los grotescos vasos sanguíneos. A los ojos de Haruto, el mundo era frágil y se rompía fácilmente. Colores radiantes se arremolinaban como un arco iris. Cortó las líneas de la muerte y, con una estridente explosión, los vasos sanguíneos se rompieron pieza por pieza. Se desintegraron hasta su origen y desaparecieron por completo, desarraigados. Después de que todo terminó, Haruto se dio la vuelta ansioso. «Ay, ¿estás bien?» «Lo siento, debería haber llegado antes», sus palabras fueron interrumpidas. Ayasaka se arrojó a los brazos de Haruto, impidiéndole decir más. Haruto suspiró suavemente y guardó casualmente su espada divina, abrazando a Ayasaka a cambio. Acarició suavemente su cabello dorado y le dijo en voz baja. «Está bien ahora. Estás a salvo». Antes de verla, Haruto se imaginó cómo reaccionaría Ayasaka. Quizás con una queja o un comentario burlón. Ese siempre fue su estilo. Pero esta vez no esperaba una respuesta tan aniñada. Después de todo, la belleza que salva al héroe era un cliché, y Ayasaka siempre había actuado de forma más madura que una chica típica. Después de un largo momento de tranquila comodidad, Ayasaka finalmente recuperó la compostura. Ella miró hacia arriba y vio a una niña acurrucada en el otro brazo de Haruto. Era su dama, Kaguya Shinomiya. Sin embargo, Kaguya estaba inconsciente. Ayasaka rápidamente tomó a Kaguya en sus brazos, comprobando su condición con preocupación.
Está bien, explicó Haruto. Igual que cuando llegaste. Se está adaptando al cambio de hora y quedó inconsciente. Ella despertará pronto. Insistió en venir a buscarte. Al oír esto, Ayasaka sonrió brillantemente, aunque todavía había lágrimas en las esquinas de sus ojos. Aunque mi señora es un poco tonta, analfabeta en tecnología, totalmente indefensa ante la vida y un desastre emocional, ella es muy amable conmigo. Puede que no lo diga, pero lo demuestra con su torpeza. Ayasaka siempre había mimado a Kaguya como a una hermana menor, y Kaguya, a su manera, también veía a Ayasaka como una. Era solo que, como mujer orgullosa, no estaba acostumbrada a expresar sus sentimientos verbalmente. Haruto se rió suavemente ante eso, pero no dijo nada. Sin embargo, Kaguya, que debería haber estado inconsciente, ahora estaba curvando los dedos de los pies con vergüenza. Cuando Ayasaka se arrojó entre lágrimas a los brazos de Haruto, Kaguya se despertó de golpe, aturdida. Viendo a Ayasaka tan cerca, llorando, Kaguya decidió fingir que estaba dormida. Si su criada quería un momento para llorar, podía prestarle a Haruto por un rato. Pero entonces, empezaron a hablar de ella. Ahora, Kaguya estaba en una posición incómoda, despierta, pero incapaz de revelarlo. Afortunadamente, Ayasaka pronto volvió al tema. Este es el registro de la investigación sobre la anomalía aquí. Ella le entregó su teléfono a Haruto y sacó el documento. Haruto lo aceptó y asintió después de revisarlo. La verdad es que después de entrar en la estación de Kisaragi, ya había comprendido la mayor parte de la situación. Salgamos de aquí primero. Nos ocuparemos del resto en el mundo principal. Este lugar es peligroso. Haruto dijo gravemente. Chapter 273. Chapter 268. Ayasaka y Feelstreasured. ¿Peligroso? Ayasaka captó el significado más profundo detrás de las palabras de Haruto. Había muy pocas cosas que Haruto consideraría peligrosas. Al menos, esas cosas con forma de vena que acababa de ver no lo eran. Para Haruto, esas cosas no eran más que basura trivial que se podía dejar de lado fácilmente. Haruto no se molestó en explicar más en ese momento. En cambio, levantó a Ayasaka y Kaguya, y sus figuras desaparecieron de la vista. Utilizando el espacio otorgado por el poder divino, Haruto los trajo a ambos de regreso al mundo principal. En el momento en que aterrizaron, Ayasaka sintió que el mundo giraba a su alrededor. Todo estaba borroso y desorientado. Kaguya sintió lo mismo. Les llevó bastante tiempo adaptarse. Entonces, Kaguya fingió despertarse, dándole a Ayasaka una mirada rápida de la cabeza a los pies. Ella dejó escapar un suave resoplido. Ayasaka, ¿en serio, por qué no usaste el coche de la familia Shinomiya? ¿En qué estabas pensando al tomar el metro tan tarde? Ayasaka se rió entre dientes. Así es como Kaguya siempre hablaba. Pero el hecho de que ella hubiera entrado a la estación Kisaragi a pesar del peligro, eso decía mucho sobre lo que Kaguya realmente sentía. A veces, para comprender a una persona, no hace falta escuchar lo que dice ni analizar su personalidad. Basta con observar lo que hace y lo que está dispuesta a arriesgar. Eso revela su verdadera naturaleza. Sí, sí. Me corrijo, Milady. Ayasaka respondió con una sonrisa. Al verla sonreír, Kaguya se dio la vuelta y no dijo nada más. La cálida atmósfera entre los dos hizo reír a Haruto. Soltándolos, Haruto envió un mensaje a la fundación para comenzar los procedimientos de contención para la estación Kisaragi. Después del breve intercambio, Ayasaka se inclinó con curiosidad y preguntó. Cuando estaba en la estación de Kisaragi, recibí una llamada tuya, pero al otro lado, solo había una larga cadena de, básicamente, sonaban como gruñidos prolongados. Ahora que lo pienso, ¿te llegó mi informe anterior? Haruto asintió. Sí. Me entregaron el informe con claridad. En cuanto al sonido extraño durante la llamada, era un fragmento de audio ralentizado posiblemente cientos de veces. Así que, naturalmente, sonaba extraño. La estación Kisaragi es una realidad paralela distorsionada donde muchos elementos fundamentales ya han sido dañados. Es como cuando un juego tiene un fallo en el sistema. Un fallo que crea una zona que ni siquiera debería existir. Dentro de la estación Kisaragi, elementos fundamentales como el tiempo y el espacio están en caos y no funcionan con normalidad. Por ejemplo, el tiempo. Lo que parece un segundo podría ser en realidad varias horas.
O podrías pasar días allí, solo para descubrir que afuera solo pasaron unos segundos. Y estos cambios no siguen ningún patrón. Mientras explicaba, Haruto sacó su teléfono y le mostró a Ayasaka los mensajes y las grabaciones de las llamadas. Su mensaje de texto, enviado poco después de abordar el tren, llegó a Haruto esa mañana, horas después. Y el audio de su llamada, su voz tuvo que ser ralentizada cientos de veces para que fuera comprensible. Lo que había sido un informe y una exploración que duró varios minutos en su experiencia, fue menos de un segundo en tiempo real. Después de escuchar todo esto, la expresión de Ayasaka se volvió extraña. Los humanos no se adaptan bien al caos. Especialmente cuando los cimientos mismos de la realidad se desmoronan y vivir racionalmente se vuelve imposible. Entonces, la razón por la que nos desmayamos al entrar en la estación Kisaragi es porque nuestros cuerpos se están adaptando a ese caos. Ayasaka preguntó. Haruto asintió. Entonces, ¿y esas cosas que parecen venas, qué son? Ella preguntó de nuevo. Lo que experimentó dentro de la estación Kisaragi fue tan extraño que sintió que le estaba agotando la cordura. Son la forma en que la realidad paralela intenta repararse, devorando entidades informativas normales para reconstruir su estructura. Este tipo de reparación solo ocurre en períodos caóticos. Se podría decir que, el mundo enloqueció. Cuando se vuelve loca, la realidad paralela se sumió en el caos e intentó recomponerse. Cuando recuperó la cordura, todo volvió a la normalidad. Al escuchar eso, Ayasaka finalmente entendió por qué las personas que había conocido actuaban de manera tan extraña. Una vez que la estación de Kisaragi entró en su fase caótica, esas personas, como parte de esa realidad, también se volvieron locas. Pero una vez que la realidad despertaba nuevamente, volvían a la normalidad, olvidando todo lo que hicieron mientras estaban enojados. ¿Y el cambio entre esos estados? Tambores Taiko. Ayasaka dijo de repente. Haruto quedó atónito por un momento. Ayasaka continuó. Cuando la estación Kisaragi cambia entre el estado caótico y el normal, se oye un sonido de tambor Taiko. Cuando se desata el caos, los tambores resuenan por toda la estación, como una señal de advertencia. Haruto asintió. Información de contención muy útil. Aunque es probable que la fundación no vuelva a entrar en la estación Kisaragi. Ayasaka parpadeó. ¿Por qué no? ¿No vale la pena contenerlo? Haruto suspiró. Eso se debe a que las anomalías de la estación Kisaragi no son autogeneradas. Son simplemente un subproducto de algo más. En ese momento, Kaguya intervino. El peligro que mencionaste antes debe ser la anomalía real que afecta a la estación Kisaragi, ¿verdad? Haruto asintió. La estación de Kisaragi es, como su nombre lo indica, una estación. Un punto de tránsito. Pero todo dentro de este punto de transferencia ya ha sido destruido. Algo lo aniquiló todo, incluso los componentes subyacentes de la realidad de la estación. Pronto, la estación Kisaragi colapsará por completo. Una realidad paralela en caída es inusual, y un gran dolor de cabeza. Al escuchar esto, tanto Kaguya como Ayasaka se quedaron en silencio. Lo que vendría después estaría mucho más allá de su alcance. Algo que solo Haruto y la fundación podían manejar. Haruto aligeró el ambiente con una pequeña broma. La fundación ya está trabajando en ello. No te preocupes demasiado. ¿Quieres que les borre la memoria a ambos? Un lugar caótico como la estación de Kisaragi no era exactamente algo que uno quisiera tener presente en su mente. Recuerdos que erosionan tu cordura, tal vez sea más fácil simplemente borrarlos. Sin embargo, tanto Ayasaka como Kaguya negaron con la cabeza. Al ver esto, Haruto esbozó una sonrisa incómoda. Está bien, está bien. De todas formas, no hay contaminación memética. Si quieres conservar los recuerdos, está bien. Ayasaka miró a Haruto, sus ojos brillaban intensamente. Ese brillo era algo que ella rara vez mostraba. Normalmente, Ayasaka siempre tenía el aspecto cansado de una ejecutiva con exceso de trabajo. Esta faceta suya era realmente rara. En el pasado, había realizado misiones similares, y en cada una de ellas, había optado por borrar su memoria después. En su mente, esos recuerdos solo le causaban incomodidad y no servían para nada. Pero esta vez sí quería conservarlos. Porque cuando Haruto apareció, Ayasaka estaba realmente feliz.
Bien, entonces, esta misión de encuentro con la anomalía ha finalizado oficialmente, investigadora Ayasaka Ai. Dado su excelente desempeño durante esta operación, la Fundación le ha concedido una licencia administrativa. La bonificación de su misión también se transferirá a su cuenta. Haruto aplaudió y dijo con una sonrisa. Ayasaka chasqueó la lengua instintivamente. ¿El miserable presidente realmente tiene conciencia? Haruto. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Tenía pensado decir esto. Investigadora Ayasaka Ai, ¿no es demasiado burlarse de su superior en su cara? Ayasaka simplemente se encogió de hombros. Solo siendo honesto. Entonces ella se rió. Cuando la obligaron a unirse a la fundación, escuchando las grandes promesas de Haruto, ella nunca imaginó que un día esas promesas podrían hacerse realidad. Bueno, ya que Ayasaka está bien y la misión terminó, ¿debería regresar a Shuchin? Kaguya comenzó, pero se quedó callado a mitad de la frase. La expresión de Haruto también se puso rígida. Ayasaka los miró a ambos desconcertado. ¿Qué? ¿Estalló una guerra civil en Shuchin? ¿Acaso el secretario Fujiwara finalmente inició una rebelión? Para ella, el único verdadero creador de caos en Shuchin era Chika Fujiwara. Como sirvienta multiusos, Ayasaka se destacó por planificar y ejecutar todo con precisión. Mientras tanto, Fujiwara y la secretaria tenía una extraña habilidad para sembrar el caos con solo unas pocas palabras descuidadas. Era una fuerza de entropía. Todo lo contrario de Ayasaka. Pero Kaguya simplemente negó con la cabeza. Haruto suspiró y luego dijo solemnemente. Como el incidente de la estación Kisaragi ocurrió tan repentinamente, los otros 3 miembros del consejo estudiantil descubrieron información clasificada. Al oír eso, Ayasaka se congeló. Luego una pequeña sonrisa apareció en sus ojos. Sabía perfectamente que Haruto y Kaguya eran personas serenas y serenas. Siempre seguían el procedimiento y nunca entraban en pánico, sin importar la situación. Para que se filtre información confidencial durante el incidente de la estación Kisaragi, eso solo podía significar que ambos tenían tanta prisa que habían abandonado el protocolo. Y para que estén tan desesperados, y Ayasaka presionó suavemente una mano sobre su pecho, sintiendo un calor que nunca antes había conocido. Por primera vez en su vida, se sintió realmente querida. Chapter 274. Chapter 269. Going home with Ayasaka to meet the parents. Haruto sacó un extraño dispositivo de color negro azabache del espacio Kamui. Era aproximadamente del tamaño de un encendedor. Rápidamente lo puso en la mano de Kaguya. Kaguya miró el objeto. Aunque nunca había visto ese dispositivo en particular antes, por su apariencia pudo notar que se trataba de uno de los productos tecnológicos de la serie Bola Negra de la Fundación. Y pensando un poco, Kaguya se dio cuenta inmediatamente de lo que era. ¿Un borrador de memoria? ¿Por qué me lo das? Este dispositivo fue claramente utilizado para aplicar técnicas de borrado de memoria de clase B. Uno de los borradores de memoria Black Ball. Instintivamente, Kaguya quiso devolverle el dispositivo a Haruto. Pero Haruto le dio una palmadita seria en el hombro. Esto dejó atónita a Kaguya, quien instintivamente se enderezó. Kaguya, te confío el deber de la fundación. Fujiwara Chika y los demás han descubierto información extraña. Según las normas de confidencialidad de la fundación, o bien los incitas a creer que todo fue una broma, o bien usas el método de borrado de memoria. Esto concierne a las funciones fundamentales de la fundación. Contenemos, aseguramos, protegemos. Repítanlo conmigo. Kaguya se quedó estupefacta, pero repitió en blanco. Contenemos, aseguramos, protegemos. Haruto asintió con aprobación. Bien. Muy animada. Te dejo a Fujiwara y a los demás, Kaguya. Confío en ti. Bueno, surgió algo urgente en la fundación. Necesito volver al sitio. Hablamos más tarde. Después de ese engaño, Haruto dio media vuelta y salió corriendo. Kaguya se quedó allí sosteniendo el borrador de memoria, completamente aturdida. La boca de Ayasaka se torció. Como era de esperar, el presidente despreciable sigue siendo el mismo presidente despreciable. Ese palpitar en su corazón antes, debió ser un infarto o algo así. Pobre Kaguya-sama, y siendo completamente jugado en la palma de su mano. Milady, usted y Ayasaka intentó consolar un poco a Kaguya.
Pero antes de que pudiera terminar, Kaguya de repente le agarró la mano, llena de emoción. Ayasaka. El presidente Haruto dijo que confía en mí. Los libros de psicología dicen que confiar significa abrir el corazón. Ayasaka. Santo cielo. Ayasaka se agarró el pecho, preocupada de que su presión arterial alta finalmente pudiera acabar con ella. Tú estás perdidamente enamorado, ¿no? Señora, ya llegó el coche de la familia Shinomiya. Tenga cuidado al regresar. Todavía estoy de vacaciones, así que no volveré. Con eso, Ayasaka también se escabulló silenciosamente, dejando a Kaguya parada sola, perdida en la brisa. El auto de Shinomiya se detuvo, recogió a Kaguya y se dirigió de regreso a la Academia Shuchin. Mientras tanto, Haruto, observando desde un rincón cercano, finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Tratando con Fujiwara Chikaya, menos que vayas directamente y uses el borrado de memoria, y de lo contrario, dada su personalidad, probablemente se obsesionaría con las anomalías y las investigaría hasta el final. Y, en el proceso, diría las tonterías más escandalosas, sembrando el caos entre nosotros. Ese tipo de dolor de cabeza, y sí, Haruto decidió huir de eso. Ayasaka se cruzó de brazos y observó en silencio al despreciable presidente desde atrás. TCH. Haruto se giró y vio que Ayasaka había aparecido detrás de él en algún momento. Le dedicó una sonrisa incómoda. Presidente, creí que la fundación tenía prisa. Ayasaka le dedicó una sonrisa nuclearmente dulce. Oh, no es tan urgente. Tenemos previsto comenzar la exploración de contención de la estación Kisaragi esta noche. Haruto se rió torpemente. Ayasaka dejó escapar un breve bufido y se giró para irse. Te acompañaré de regreso, dijo de repente Haruto, y la alcanzó de inmediato. Ayasaka lo miró con confusión. Ya no debería estar en peligro, ¿verdad? Haruto asintió pero suspiró impotente. En realidad, estuve bastante cerca. Casi no llegó a tiempo. Al oír eso, Ayasaka no pareció demasiado afectado. Ella ya se había preparado mentalmente para la muerte en aquel entonces. Ese mensaje y esa extraña llamada telefónica, ella no había puesto demasiadas esperanzas en ellos. Al igual que toda su vida a ese momento, y había aprendido a no esperar nada de nadie. Cualquier esperanza o expectativa, incluso en ella misma, eventualmente se desmoronaría. Quizás fue exactamente por eso que la repentina aparición de Haruto la conmovió tanto. Haruto suspiró de nuevo. Debería haber llegado antes, recibí tu mensaje, pero no investigué tu situación de inmediato. Ayasaka meneó la cabeza con una sonrisa. No se pudo evitar. La situación era complicada y no envié mucha información. Pero me sorprende aún más que no te enojaras cuando te llamé basura. Sus bromas ayudaron a mejorar el ambiente. Por cierto, Kaguya me dijo que te tomaste un descanso para ir a casa. ¿Te preocupa algo? Haruto cambió de tema. Ayasaka negó con la cabeza. En realidad nada serio, solo quería ver a mi mamá. Haruto no insistió más. En cambio, le tomó la mano con delicadeza. Su mano era pequeña y delicada, con dedos largos y delgados. Es difícil creer que esas manos manejaran tantos detalles y tareas tan difíciles. Cuando le agarraron la mano, Ayasaka instintivamente intentó apartarse, pero no lo logró. Encontrando un lugar apartado, los dos despegaron hacia el cielo. Después de que Ayasaka les indicara la dirección, pronto llegaron a su casa. En verdad, la madre de Ayasaka una vez fue una oficial de alto rango en la familia Shinomiya y solía vivir en la mansión principal. Pero después de una pelea con el hermano mayor de Kaguya, y coincidiendo con el caos del incidente de Tonie, decidió retirarse silenciosamente y dejar la casa Shinomiya. Debido a que estaba ocupada con el trabajo, Ayasaka no había visto a su madre en mucho tiempo. Cuando aterrizaron, Ayasaka corrió rápidamente hacia la casa principal. Ella tocó el timbre con entusiasmo y visiblemente emocionada. Al ver esto, Haruto entendió. Así que Ayasaka era totalmente una niña mamá. Al poco tiempo, la puerta se abrió. Apareció una mujer rubia de ojos azules. Nao Ayasaka, madre de Ayasaka. Ella era un ejemplo clásico de belleza mestiza, con un parecido del 80% con Ayasaka. Paradas una al lado de la otra, no parecían madre e hija en absoluto, sino más bien hermanas.
Haruto recordó vagamente que Ayayasaka tenía un cuarto de sangre irlandesa, claramente heredada de la elegante dama que tenía delante. Ayasaka no se contuvo. Se arrojó a los brazos de su madre. Si esto hubiera sucedido en público, o delante de Kaguya, se habría contenido. Pero aquí, en casa, no mostró ningún tipo de control. Mamá. Te extrañé mucho. Ella derramó su anhelo sin filtro. Haruto se rió entre dientes mientras observaba. Entonces incluso la famosa doncella de las 1000 caras podría ser tan expresiva emocionalmente. La señora Nao se sorprendió un poco, pero pronto extendió la mano y acarició la cabeza de Ayasaka. Yo también te extrañé, mi hija perdida hace tanto tiempo. El momento madre-hija estuvo lleno de calidez. Sin embargo, Haruto pronto sintió que la mirada de Madame Nao se dirigía hacia él. Bueno, ¿no vas a presentarnos? Nao habló en voz baja. Ayasaka se soltó y sonrió. Mamá, él es Haruto, el presidente de mi organización y mi actual jefe. Pero cuando se volvió hacia Haruto, su expresión se oscureció. Oye, no te hagas ilusiones. Es a mi madre a quien estás mirando. La boca de Haruto se torció. Él no era ningún tipo de pervertido, de acuerdo. Pero él entendió su verdadero significado. Ella no quería que él arrastrara a su madre a la fundación. Después de todo, Nao Ayasaka era un ejecutivo clave en la casa Shinomiya y el mentor directo de Ayasaka. En términos de capacidad, probablemente era incluso más competente que su hija. Conociendo el hábito de Haruto de reclutar individuos talentosos, Ai estaba segura de que él tendría en la mira a su madre. Y habiendo visto de primera mano los peligros de la fundación, la hija siempre leal tenía la intención de mantener a su madre lejos de ella. Tal como inicialmente intentó evitar que Kaguya se involucrara con Haruto. En cuanto a Haruto y bueno, la fundación no estaba tan desesperada por talento como solía estarlo. No tenía intención de ignorar los deseos de Ai y reclutar por la fuerza a su madre. Señora Nao Ayasaka, un placer conocerla. Soy Haruto, el superior actual de Ai. Disculpe mi visita sin avisar. Le traje un pequeño obsequio. Acéptelo, por favor. Haruto sacó el regalo que había preparado de antemano. Eran artículos de nivel 2 de la fundación. Tecnológicamente avanzados pero no excesivamente anormales. Perfectos como obsequio de cortesía. Entre ellos, había un tipo de té que podía reparar las células, aumentar la producción de plaquetas y reducir la edad biológica. Chapter 275. Chapter 270. Ayasaka is Expectation. Nao recibió el regalo que trajo Haruto y sonrió mientras decía. No tenías que traer un regalo solo por venir de visita. Ai ya estaba bajo tu cuidado. Nao Ayasaka en realidad sabía un poco sobre Haruto. Aunque no era parte de la fundación, como ex ejecutivo principal de la familia Shinomiya, ella era muy consciente de que la familia había cambiado de manos. En la superficie, todavía estaba bajo el control del descendiente directo, Shinomiya Kaguya. Pero la dirección real de los negocios del conglomerado Shinomiya estaba siendo dirigida por otra persona. Y como Ai se refirió a esa persona como su jefe, Nao ya lo había adivinado. El joven que tenía delante era el verdadero jefe del conglomerado Shinomiya. Para la mayoría de las personas, eso sería una revelación impactante. Sin embargo, Nao no dejó que esto se notara en su rostro en absoluto. Ayasaka Ai dio un pequeño bufido y se inclinó cerca del oído de Haruto, susurrando. Presidente despreciable, al menos tienes algo de sentido común. Haruto dejó escapar una risa impotente. Muy bien, frente a Nao, dejaría que Ai salvara un poco las apariencias. Por favor, entra. Y Ai, tú también, ¿por qué no dijiste nada antes? Nao dijo mientras acompañaba a los dos al interior de la casa. Haruto estaba a punto de agitar la mano y decir que solo estaba allí para dejar a Ai. Antes de que pudiera terminar, Ai lo agarró por el dobladillo de la camisa y lo jaló hacia adentro. Nao sonrió significativamente ante la escena. Indefenso, Haruto siguió a Ai adentro. Los dos se sentaron en el sofá de la sala. Nao les trajo un poco de té y se sentó frente a ellos. Haruto tomó la taza de té y tomó un sorbo. Las hojas de té no eran nada particularmente raro, pero estaba claro que la persona que las hizo tenía excelentes habilidades para preparar té. Justo cuando Haruto estaba a punto de felicitarla, Nao sonrió dulcemente y preguntó. ¿Cuándo planean casarse ustedes dos? Haruto casi escupió su té.
Ayasaka Ai también entró en pánico visiblemente por un segundo. Mamá, qué mal carácter tienes. No es así en absoluto. Ai respondió bruscamente. Pero cuando le hablaba a Nao, siempre tenía un dejo de cariño consentido. Completamente diferente de su habitual personalidad de sirvienta fría y capaz. Haruto pensó para sí mismo. Como se esperaba de madre e hija. Ambos eran igualmente malvados en personalidad. ¿Y Ai realmente tuvo el descaro de llamar malvado a alguien más? Ella era la encarnación de una criada intrigante. Nao arqueó las cejas con fingida sorpresa. Ah, ¿sí? Supongo que lo entendí mal. Pero Ai ha estado ahorrando su dote poco a poco desde que empezó a trabajar. Y este chico, Haruto, es el único que ha traído a casa. Así que, naturalmente, asumí, qué mal. Pensé demasiado. Sus palabras lograron desconcertar a Ai. La criada helada, normalmente inexpresiva, ahora tenía una cara roja brillante, queriendo protestar pero sin saber por dónde empezar. Porque Nao no se equivocó. Y ahora Haruto estaba intrigado. Ah, ¿sí? ¿De verdad Ai tiene esa costumbre? Aunque creo que ya mencionó algo sobre una dote. Lleva trabajando debe de haber sido hace mucho tiempo. No me lo esperaba. De regreso a la estación de Kisaragi, cuando Haruto llegó, recordó que Ai mencionó algo sobre una dote. Entonces no le había prestado mucha atención, pero ahora parecía algo muy importante. Después de todo, era raro que las chicas de hoy en día empezaran a ahorrar una dote por su cuenta. Sobre todo considerando que Ai había sido sirvienta de Kaguya desde pequeña. Eso fue bastante tiempo. Lady Nao asintió en señal de acuerdo. Sí, esta niña apenas gasta su sueldo cada mes. Lo ha ahorrado casi todo para su dote. A veces incluso me preocupaba si comía bien y finalmente, Ai no pudo soportarlo más y agitó las manos para detener la conversación. ¿Podemos dejar esto ya, por favor? Ella estaba más nerviosa de lo habitual. Haruto y Nao se rieron entre dientes. Ai le lanzó a Haruto una mirada aguda, ya arrepintiéndose de haberlo traído a su casa. La conversación fue cambiando gradualmente a temas más cotidianos. Nao le hizo a Haruto una amplia gama de preguntas, desde diversos ángulos. Pero con el conocimiento y el intelecto de Haruto, responderles no fue un problema. Los dos charlaron como viejos amigos. Por un tiempo, Ai, la verdadera hija, se sintió como una extraña, incapaz de decir palabra. El tiempo pasó rápido y antes de que se dieran cuenta ya había caído la noche. Ai, es mi culpa. Me enfrasqué tanto en la charla que olvidé preparar la cena. Nao se levantó, lista para dirigirse a la cocina. Haruto agitó rápidamente su mano. Señora Nao, no hace falta. Todavía tengo cosas que hacer esta noche. Debería irme pronto. Ai también intervino rápidamente. Sí, el presidente todavía tiene cosas que atender. Pero Nao negó con la cabeza. Aún así, tienes que comer. Una comida al día te mantiene fuerte. Haruto intentó declinar un par de veces más pero no pudo escapar. Ai hizo pucheros enojado hacia Haruto. Todo fue culpa suya. Su reencuentro madre-hija había perdido toda su gracia. Sin otra opción, Haruto se dirigió a la cocina. Señora Nao, déjeme ayudarla. De hecho, soy bastante bueno cocinando. Pronto se pudieron escuchar sonidos de picado y chisporroteo desde la cocina. Ai observó la escena y se sintió un poco aturdido. Haruto no había cocinado desde hacía bastante tiempo. Después de todo, con Toru cerca, él se había malcriado. Por suerte, gracias al virus de luz negra, su cuerpo siempre se mantuvo en óptimas condiciones. Ninguna de sus habilidades se debilitó con el tiempo. En poco tiempo, plato tras plato de comida dorada y deliciosa, como sacada de un anime, llegó a la mesa. Los tres se sentaron y comenzaron a comer. Ai se sirvió tranquilamente cucharadas de arroz en la boca, un bocado tras otro. En aquel entonces, lo que más esperaba era cenar con su madre. Después de todo, Nao Ayasaka solía ser un funcionario de alto rango de Shinomiya, y Ai siempre estuvo al lado de Kaguya como sirvienta. Ambos estaban siempre ocupados. Rara vez tenían tiempo para sentarse juntos así. Si alguien hubiera interrumpido uno de esos raros momentos, Ai se habría puesto furiosa. Pero ahora, al mirar a Haruto desde el otro lado de la mesa, no sentía enojo alguno. De hecho, se sentía ahí contenta. Después de cenar, Haruto se levantó y se preparó para irse.
Esta vez, Lady Nao no insistió en que se quedara. Ai lo siguió afuera para despedirlo. En la puerta, Haruto sonrió y preguntó. Por cierto, Ai, ¿cuánto tienes ahorrado para esa dote? Ai se congeló y luego se golpeó suavemente el pecho. No es difícil, solo un pequeño pinchazo simbólico. Haruto sonrió. Solo la estaba tomando el pelo. Después de todo, era raro ver a la imperturbable criada tan nerviosa. Pero entonces Ai le dio un número silenciosamente. Una serie de dígitos que representaba todos los ahorros en una cuenta bancaria oculta. Era todo el dinero que Ai había ahorrado desde su primer sueldo. Haruto quedó atónito por la cantidad. Era una suma grande. No es grande en el contexto del conglomerado Shinomiya o la fundación. Pero grande para Ai. Aunque servía directamente a Kaguya, su salario seguía estando dentro de un rango establecido. Esa cifra representaba años de estricto ahorro y una vida frugal. Ai es una chica rica en secreto, ¿eh? Quien se case contigo se llevará una buena oferta. Haruto dijo sinceramente. Ai lo miró sin parpadear. De repente, metió la mano en su bolsillo interior y sacó una tarjeta bancaria. Se la puso a Haruto en la mano. Haruto quedó atónito. Había manejado sumas cientos o incluso miles de veces mayores que esta. Pero nunca el dinero me había pesado tanto. Era como si llevara sobre sus hombros el peso de toda la esperanza y el anhelo de una niña. ¿No es esto un poco impulsivo? Preguntó en voz baja. Ai negó con la cabeza. Al ver esto, Haruto guardó cuidadosamente la tarjeta, no en su almacenamiento espacial, sino en su persona. Cerca de su corazón. Al ver que no se negaba ni devolvía la tarjeta, Ai sonrió. Las lágrimas se deslizaron silenciosamente desde las comisuras de sus ojos, cayendo al suelo con suaves y pequeñas salpicaduras. Para alguien como Ai, criado en el mundo de los Shinomiyas, la esperanza era como un veneno. Pero ahora, esa esperanza se había convertido en una luz suave y cálida. Chapter 276. Chapter 271. Mobile Task Force Manifest Destiny and the Silence Beyond Kisaragi Station. Respecto a la anomalía. Estación Kisaragi, la Fundación SCP ha implementado medidas especiales de contención. La zona de la estación afectada ha sido bloqueada y sellada temporalmente, y la entrada a civiles está estrictamente prohibida. Posteriormente se realizó una detección espacial de alta intensidad en la zona anómala. Esta operación continuó durante varias horas, hasta que un tren llegó a la estación. La estación, ya totalmente tomada y vigilada por la Fundación, no presentaba ningún cartel que indicara el origen de este tren. En cualquier caso, apareció ante el personal de la Fundación acompañado de intensas fluctuaciones espaciales. De acuerdo con el protocolo de contención de la estación Kisaragi, un equipo de personal de clase D equipado con dispositivos de señales interdimensionales y drones fue enviado a bordo del tren. Cuando el tren comenzó a moverse, aceleró brevemente y luego desapareció de la vista de todos. Como una luz parpadeante, desaparecía sin dejar rastros y uno miraba hacia otro lado aunque fuera por un segundo. En sus retinas quedó impresa únicamente la imagen residual. Más tarde, a través del dispositivo de señal interdimensional, la Fundación recibió gradualmente algunas imágenes de vídeo. Al principio, se vio al personal de clase D con uniformes naranjas cumpliendo diligentemente sus tareas dentro del tren. La escena coincidía con el informe de contacto presentado previamente por el investigador Ai Ayasaka. Dentro del tren había varios oficinistas con aspecto exhausto, congelados en el lugar, manteniendo posturas específicas. El personal de la clase D intentó interactuar con estos pasajeros. Tras el examen, se descubrió que todos estaban fallecidos y ni siquiera el equipo médico más avanzado pudo determinar la causa de la muerte. Pronto, todo el personal de la clase D cayó en un sueño profundo. El vagón del tren quedó en un silencio absoluto. La marca de tiempo del vídeo se volvió errática después de 357 minutos, y el reloj interno ya no era una referencia confiable. Nadie sabía cuánto tiempo pasó antes de que el personal de la clase D comenzara a despertar uno tras otro. El tren llegó a una estación. El cartel de la estación que colgaba en lo alto decía Estación Kisaragi. En las imágenes, el equipo de clase D intentó comunicarse con el sitio de la Fundación para obtener más instrucciones.
La solicitud fue recibida en el sitio, pero la señal desapareció casi instantáneamente y debido a la gran diferencia horaria, la comunicación efectiva fue imposible. El vídeo mostró que el personal de la clase D no recibió nuevas órdenes. Algunos comenzaron a mostrar signos de agitación, mirando nerviosamente hacia la estación de Kisaragi. Sin embargo, su instrucción original era permanecer a bordo del tren hasta que llegara a su parada final. Además, cada miembro de la clase D llevaba un collar explosivo alrededor de su cuello. Cualquier desobediencia resultaría en la ejecución. Finalmente, el equipo de clase D no desembarcó en la estación de Kisaragi y permaneció en el tren. Las puertas se cerraron lentamente y el tren reanudó su viaje, dejando atrás la estación. Había un marcado contraste entre lo que se podía ver a través de las ventanas y lo que debería haber sido visible fuera de la estación de Kisaragi. Se suponía que la estación estaría situada en una zona rural remota y desierta. Seguir las vías debería haber llevado solo a rieles interminables sin puntos de referencia identificables cerca. Sin embargo, las imágenes mostraban montañas primitivas visibles a través de las ventanas del tren. Los senderos atravesaban las montañas y conducían a una oscura cueva de piedra caliza que había más adelante. Esta cadena montañosa, según comparaciones geológicas, coincidía con las montañas primitivas cerca de Jopa, Indiana, en el mundo principal. Esta región es conocida por sus cuevas naturales de piedra caliza. El tren entró en la cueva de piedra caliza como si pasara por un túnel y quedó envuelto en una oscuridad total. En la oscuridad no se oía ningún sonido. Silencio, silencio verdadero y absoluto. Incluso el sonido del tren pasando sobre las vías estaba completamente ausente. Porque el tiempo en sí ya no podía ser utilizado como punto de referencia. En algún momento desconocido, el tren salió de la cueva hacia una nueva ubicación. El tren se detuvo. No había estación allí, ni vías más adelante. En las imágenes se puede observar cómo el personal de la clase D desembarcó uno a uno, confundidos por lo que vieron. Era un mundo extrañamente familiar para todos ellos. A pesar de que estos individuos de clase D habían estado alejados del mundo exterior durante años, encarcelados o retenidos en sitios de la fundación y este mundo exterior todavía me resultaba familiar. El vídeo muestra la escena. Tokio, Akihabara, en Japón. Sí, al cruzar la estación de Kisaragi, el destino del tren era una realidad paralela. El equipo de clase D intentó enviar una solicitud a la fundación una vez más. La señal llegó al sitio, pero este seguía sin poder emitir comandos precisos a distancia. El personal de la clase D se inquietó y algunos comenzaron a hablar de deserción. A medida que la discusión se hizo más descarada, se dieron cuenta de que no hubo advertencias ni ejecuciones por parte de la fundación. Al final, todo el equipo desertó. Los dispositivos de grabación de vídeo fueron destruidos, pero todas las imágenes fueron transmitidas con éxito. Los drones transportados por el equipo de clase D alcanzaron las posiciones designadas y entraron en modo de patrullaje automático. Continuaron operando en la realidad paralela, transmitiendo datos a la fundación y permanecieron ilesos a causa de los desertores. Para cuando la fundación recibió estas imágenes e información, la deserción ya no era una posibilidad. Ya había ocurrido. El director del sitio que supervisaba la misión emitió rápidamente la orden de terminación. Después de 7 horas, 31 minutos y 52 segundos en el horario mundial principal, se recibió la señal de ejecución y todo el personal de clase D involucrado en la misión fue eliminado. Solo los drones restantes continuaron enviando imágenes aéreas. Desde las imágenes del dron, este mundo paralelo parecía casi idéntico al mundo principal. Además, se estaba transmitiendo una determinada señal desde esta realidad paralela. Se estimó que la fuente de la señal era una instalación subterránea en la ciudad de Chiba, Japón. Esta ubicación correspondía con el sitio 17 de la Fundación SCP en Chiba, en el mundo principal. Se enviaron drones para investigar. Sin embargo, por razones desconocidas, todos los drones se estrellaron en pleno vuelo. Los datos devueltos indicaron que no fueron atacados y tampoco se produjeron interferencias inusuales en la señal. En un momento determinado, todos los drones simplemente perdieron su funcionalidad y quedaron completamente destruidos. La primera misión para explorar la región anómala tuvo que ser cancelada.
Haruto se sentó en el sitio 17 de la Fundación SCP en Chiba, leyendo estos registros de exploración de anomalías. Frunció el ceño y golpeó rítmicamente los dedos sobre el escritorio. Como Haruto había sospechado desde el principio, la anomalía que causó el incidente de la estación Kisaragi fue extremadamente peligrosa. Un solo paso en falso podría provocar una apocalíptica peste negra en el mundo principal. Y la exploración actual de la anomalía había llegado a un punto muerto total. Las máquinas no podían controlarse remotamente en tiempo real y fueron destruidas por razones desconocidas. ¿Intervención humana? El personal de clase D era prescindible. Arrojar más de ellos a la anomalía no sería un problema. Pero, al igual que los drones, una vez dentro no se podían controlar de forma remota. Y todos los individuos de la clase D eran criminales empedernidos, egoístas y casi un tercio de ellos habían sido diagnosticados con trastorno de personalidad antisocial. Una vez eliminada la amenaza de ejecución y incluso sabiendo que eventualmente podrían ser eliminados, aún así probablemente intentarían escapar o usar las herramientas de la anomalía para quitarse los collares. Esto tampoco logró cumplir los objetivos de exploración. Haruto consideró brevemente usar el virus de luz negra para lavar el cerebro del personal de clase D, pero descartó la idea rápidamente. Después de devorar a los grotescos insectos, todas las entidades del virus Blacklight infectadas por Haruto se interconectaron sutilmente. Aunque Haruto, como anfitrión, poseía múltiples divinidades supremas y era muy resistente a las reacciones violentas y todavía había cantidades masivas de entidades de Blacklight infectadas en el mundo principal. Ante las inciertas propiedades anómalas, si algún vínculo entre los infectados causara consecuencias irreversibles en el mundo principal, ese era un riesgo que Haruto no podía aceptar. Quizás cortar las conexiones espaciales fuera una mejor solución. Pero si la Fundación simplemente huyera de todo lo desconocido, su existencia perdería todo sentido. Al final, el Consejo 5 votó. Con 3 votos a favor y una abstención, se aprobó la formación de un grupo de trabajo especial de exploración. Miembros seleccionados de los grupos de trabajo del Zorro de 9 colas de varios sitios se reunieron en un nuevo grupo de trabajo móvil. Este nuevo MTF se llamó Destino Manifiesto. La fuerza de tarea móvil Destino Manifiesto fue asignada para explorar la región anómala. La realidad paralela más allá de la estación Kisaragi fue designada como Muerte, SCP-2935. Destino Manifiesto estaba formado por 7 miembros, equipados con el equipo médico y de combate más avanzado de la Fundación, para llevar a cabo la exploración dentro de Muerte. Su misión: entrar en Muerte y localizar la fuente de señal sospechosa en el sitio 17. Y si es posible, descubrir datos históricos sobre Muerte, e investigar el origen de la anomalía. La misión fue emitida. El Destino Manifiesto entró en la zona de cuarentena. El tren llegó a la estación. Destino Manifiesto abordó el tren, comenzando su exploración hacia la Muerte. Chapter 277. Chapter 272. Star Order. A pesar de estar informado de los peligros que podrían ocurrir dentro de la Muerte, SCP-2935, y la previsible amenaza de muerte, el Destino Manifiesto fue reunido voluntariamente y enviado a explorar Muerte. Tal como lo indica el nombre, este grupo de trabajo móvil, fueron enviados en un momento de necesidad desesperada. El tren pasó a través de la niebla gris blanquecina. Equipado con la armadura de exoesqueleto biológico de la serie Destiny, Destino Manifiesto no se vio afectado por las anomalías visuales caóticas. 7 miembros del Destino Manifiesto estaban alerta y conscientes dentro del tren, con armas en mano, vigilantes ante cualquier amenaza potencial. En un momento determinado, el tren entró en la estación de Kisaragi. El Destino Manifiesto ignoró la estación y continuó esperando a bordo del tren. Tras un rato de espera, las puertas del tren se cerraron y este reanudó su marcha. Montañas primitivas y cuevas de piedra caliza reaparecieron en la señal de vídeo. Después de pasar por las cuevas, el Destino Manifiesto llegó a Muerte. Misión de exploración Destino Manifiesto 1, nombre clave Sankai. El grupo de trabajo móvil llegó al silencio y comenzó a explorar el área circundante. Muy pronto, descubrieron el equipo visual previamente destruido y el personal de clase D que había desertado. Los collares explosivos funcionaron normalmente y ejecutaron a todo el personal de clase D desertor.
Las imágenes son gráficas. Léalas con precaución. Al mismo tiempo, el Destino Manifiesto descubrió una anomalía importante. Incluso después de ser ejecutados, los cadáveres de la clase D no mostraban signos de descomposición. La sangre y la carne permanecieron en estado post-mortem, coaguladas, quietas. Destino Manifiesto informó esto a la Fundación y continuó la misión. Desplegaron los drones Destiny, que volaron a baja altura por toda la ciudad grabando imágenes. El Destino Manifiesto también entró en varias instalaciones públicas y hogares privados. En estos lugares encontraron humanos. Un gran número de humanos. Un gran número de humanos muertos. Estos humanos, al igual que los pasajeros del tren, quedaron congelados en el mismo estado en el que estaban cuando estaban vivos. Y ninguno de ellos mostró una descomposición post-mortem normal. Aunque sus muertes ciertamente ocurrieron mucho después del punto de descomposición, según las imágenes del dron y la confirmación del Destino Manifiesto. Muerte era casi idéntico a la Tierra moderna del mundo principal en el año 2016. La única diferencia era que todas las actividades vitales dentro de Muerte, SCP-2935, habían cesado el 26 de abril de 2016. Este cese de la vida incluyó tanto entidades orgánicas como inorgánicas. Seres conscientes, maquinaria, inteligencias artificiales electrónicas, computadoras. Toda actividad similar a la vida cesó. El mundo se congeló en ese preciso momento. Misión de exploración Manifiesto Destiny 2, nombre clave Trek. El Destino Manifiesto avanzó hacia el lugar donde se había originado la señal de la realidad paralela. Sitio, 17 de la Fundación SCP, Chiba. Al ingresar a la sección subterránea, Destino Manifiesto localizó con éxito el sitio, 17 Alta Realidad Paralela. De hecho, esta realidad también contenía una Fundación SCP. Sin embargo, los protocolos de verificación del sitio, 17 no funcionaban. Destino Manifiesto usó su armadura de exoesqueleto para abrir la entrada a la fuerza. No se activaron las alarmas. Dentro del sitio, encontraron el servidor central. Solo unos pocos programas directos seguían en funcionamiento. Entre ellos, sistemas de vigilancia en todo el recinto. Después de una inspección cuidadosa, el Destino Manifiesto confirmó. No había señales de vida. Todas las entidades anómalas en el sitio, 17 también estaban muertas. Incluyendo a Peanut, SCP-173, una forma de vida no convencional. La estatua de Peanut tenía grietas visibles y la pintura se había descascarillado. Incluso al abrir la cámara sin que nadie la observara, no mostró ninguna reacción. Incluidas anomalías meméticas como la tragedia del rey ahorcado, SCP-701. Destino Manifiesto recuperó un guión de la obra. Incluso después de realizarlo fielmente, subjetivamente y completamente, no se produjo ninguna respuesta anómala. No apareció ninguna contaminación cognitiva y no apareció ningún rey ahorcado, SCP-701-1. Incluso el reptil difícil de destruir, SCP-682, ubicado en el sitio, 17, fue confirmado muerto. El reptil inmortal yacía inmóvil en su cámara de contención, con las extremidades naturalmente flácidas y los ojos cerrados. No hay señales de vida. El reptil difícil de destruir estaba muerto. Tras la llegada del Destino Manifiesto al sitio, 17, la fuente de señal dentro del sitio desapareció. La transmisión que había estado en curso se interrumpió repentinamente, sin que quedaran pistas. Misión de exploración Destino Manifiesto, 3, nombre clave 01. El Destino Manifiesto avanzó hacia el sitio, 01. Pero el equipo del equipo empezó a experimentar fallas técnicas. Los dispositivos visuales dejaron de transmitir. Se perdió la comunicación con la Fundación. Solo se recibió un último mensaje del capitán del Destino Manifiesto. Parece que el Destino Manifiesto se encontró con una emergencia. Se activó el protocolo de autodestrucción del sitio, 01. Se lanzó una ojiva nuclear táctica. La transmisión de audio final fue: Capitán Matan. Hay que hacerlo. Hemos terminado. Misión de exploración Destino Manifiesto, 4, nombre clave silencio. Uno de los drones lanzados por Manifest Destiny detectó una explosión masiva proveniente de la dirección del sitio, 01. Una nube en forma de hongo apareció en el horizonte.
La bomba nuclear táctica dentro del sitio 01 era lo suficientemente poderosa como para destruir todo. Era la última salvaguardia del sitio. Japón quedó devastado. Más del 70% de su territorio quedó arrasado por la onda expansiva. La topografía del país se alteró. Prácticamente desapareció del mapa. El dron Destiny fue arrojado por la onda expansiva y finalmente se hundió en el mar. Cuando reanudó su funcionamiento, registró inundaciones de agua de mar en lo que una vez fue Japón. Posteriormente, el dron fue destruido por una interferencia visual desconocida. La misión especial de exploración en Muerte, SCP-2935, fue cancelada por la fuerza. Se envió un fragmento de vídeo y un mensaje cifrado. Esta información estaba restringida únicamente a la autorización de nivel 5. El acceso no autorizado podría resultar en el borrado potencial de la memoria, degradación o ejecución. Imágenes transmitidas. Este fue el último vídeo enviado por el Capitán Matan del Destino Manifiesto. Capitán Matan. No hay respuesta. Creo que la verdad es simplemente, nada. Realmente creo que no hay respuesta alguna. Capitán Matan. La única manera es, pausa, sellarlo. Tenemos que sellarlo por completo. Capitán Matan. Debemos encerrarlo, junto con nosotros. Lo siento. Capitán Matan. Hay que hacerlo. Estamos acabados. Mensaje cifrado. Este mensaje vino de Muerte, esa realidad paralela. Reveló la existencia de otra realidad paralela. Fuera de la Muerte y del mundo principal, una tercera realidad paralela. Esta tercera realidad era casi idéntica a Odeat. También tenía una civilización similar a la de la Tierra y también una fundación SCP. Este mensaje fue enviado por Matan de la realidad Muerte. La fundación me envió a investigar una señal cerca de Jope. Era solo una pequeña misión de exploración. Pero allí encontré un tren. A través de ese tren entré a otro mundo. Entonces, la hierba, los pájaros, las cosas cayeron del cielo, cosas negras flotaron hacia la superficie. Todos, en todas partes, se desplomaron en el sitio. Silencio. Holmes, silencio absoluto. Ni siquiera piaban los insectos, ni nada en realidad. Solo silencio. Nada más. Entré en pánico. Corrí. Quería volver a mi mundo, así que corrí hacia ese maldito tren. 26 de abril de 2016. Regresé al sitio 17. Incluso pensé que estaba soñando. Pero maldita sea. Este era mi mundo, todo había desaparecido. Todo estaba muerto. Sin magia maligna. Sin estrellas sobrenaturales. Ni pistolas de rayos del futuro, ni máquinas de vacío falsas, ni siquiera el Rey Escarlata. Nada de eso. No tenía nada que ver con nada que hayamos hecho. Pero todo se había ido. Algo. Algo debió haber al final de ese tren. Algo me siguió. Necesitaba que lo liberara, igual que antes. Y luego le hizo lo mismo a mi mundo. Tal vez sea yo. Tal vez sea la razón. Tal vez yo, sea el silencio. Me encerré en una cámara de contención. Aseguré la maldita puerta. Saqué una pistola. O me tragué el cañón o me la puse en la sien. Ya no importa, todos los demás están muertos. Uno más no cambiará nada. ¿Sabes? Si recibieras una señal y vinieras aquí, si estás leyendo esto, entonces tú también eres el silencio. Después de leer este mensaje, Haruto y el resto del Consejo 5 permanecieron en silencio durante un largo tiempo. Era cierto. Se trataba de algún tipo de entidad suprema, parecida a un dios. Si el equipo de exploración la hubiera traído de vuelta, ni siquiera Haruto podía garantizar cuánto del mundo podría salvarse. Hasta donde sabían, ya había consumido 2 mundos. Quizás mucho más. Si no fuera por el destino manifiesto, el mundo ya podría estar condenado. Concede a los 7 miembros del destino manifiesto la estrella fundacional, honremos a quienes caminaron hacia la muerte. La orden de la estrella de la fundación en el más alto honor de toda la humanidad. La historia de la humanidad ha sido una lucha continua contra una amenaza inagotable. Nos ha atormentado, aplastado y devastado. Sin embargo, el nuevo paso después de todos ellos es lo que realmente somos. Se dedicó a ello, al frente del deber de la fundación. Todos estamos en deuda con su intenso compromiso. Para elogiar su enorme contribución a la protección de la humanidad y la normalidad, en nombre de toda la humanidad, recordaremos su honor. Como homenaje, otorgamos esta orden estrella.
Chapter 278. Chapter 273. The Foundation is cruel, but not cruel. Otorgando la estrella fundacional a los 7 del Destino Manifiesto, un saludo a los que se enfrentaron a la muerte. Haruto pronunció estas palabras y los otros 3 miembros del Consejo 5 asintieron en señal de acuerdo. La estrella de la Fundación es el máximo honor de la Fundación SCP, otorgado a aquellos que han hecho contribuciones verdaderamente sobresalientes a la Fundación y a la humanidad. Esta fue la primera vez que la Fundación entregó la estrella de la Fundación. Haruto creía que el Destino Manifiesto lo merecía. El detective Akuba Saguro también. Durante el incidente de Tomie, Haruto había visto el informe de investigación escrito por Saguro. Cuando encontraron a Saguro, este se había encerrado en su propio baño. La puerta estaba completamente sellada, tan bien sellada que ni siquiera la persona que la cerró con llave pudo abrirla nuevamente. La sangre salpicaba las paredes. Huesos pálidos aún arañaban la puerta, intentando abrirla. En ese momento, la cognición de Saguro ya había sido completamente contaminada por Tomie. Si Haruto no hubiera llegado a tiempo, Saguro podría haberse sellado allí hasta morir. Esa podría haber sido la única manera que se le ocurrió a Saguro. No cometer un error, incluso después de que su cognición hubiera sido distorsionada. Afortunadamente, después de utilizar un procedimiento de limpieza de memoria, la cognición de Saguro volvió a la normalidad. Para este agente detective de clase élite, Haruto naturalmente extendió una invitación. Saguro, a su vez, se unió a la fundación como agente activo. Y esta vez, durante la formación de la Fuerza de Tarea Móvil Destino Manifiesto, Saguro era el único miembro que no era un kitsune. Los agentes de la fundación son increíblemente valiosos. Incluso con formación, la gente común a menudo no puede asumir las responsabilidades de un agente. Pero Saguro insistió en unirse al Destino Manifiesto. Haruto nunca esperó que el acto final de Saguro fuera así. Los 7 del Destino Manifiesto no pueden ser revividos mediante el protocolo Fénix. Porque la divinidad suprema trascendente no es algo que pueda eliminarse simplemente muriendo o transfiriendo la conciencia. Así que esto fue un verdadero final. En la muerte realidad paralela, Saguro detonó la bomba nuclear táctica en el sitio 01. No existía Haruto en esa realidad paralela. Así que, aunque los fundamentos se formaron en esas realidades paralelas, sus circunstancias no eran tan favorables como las del mundo principal. Sus métodos, capacidades y niveles tecnológicos ni siquiera se acercan. Sin embargo, con algo como un arma nuclear táctica, si el rendimiento es lo suficientemente alto, nada de eso importa. La detonación del arma nuclear en el paralelo de la muerte o selló la grieta por completo. Posteriormente, la fundación envió más personal de clase D a la región anómala. Pero el tren ya no estaba. Todo había desaparecido. Haruto aún podría abrir la grieta dimensional entre el mundo principal y la estación Kisaragi. Pero estaba claro. La estación de Kisaragi se estaba derrumbando. En pocos días, la estación desaparecería por completo. Incluso ahora, no había más caminos que se extendieran más profundamente dentro de la estación de Kisaragi. SCP-2935-O, la muerte ha sido contenida con éxito. Pero el costo era mucho más pesado de lo que Haruto esperaba. La concesión de la estrella de la Fundación causó un gran revuelo dentro de la Fundación. Pero esa ola se calmó rápidamente. Todos en la fundación simplemente recordaron a Saguro y a los demás del Destino Manifiesto en silencio. Y nada más. Porque la fundación siempre fue un lugar tan frío. Como último escudo de la humanidad, aquellos que trabajan en la oscuridad han sido preparados desde hace mucho tiempo. Pero, aunque la fundación es fría, no es cruel. Sus sacrificios nunca son vanos. Ese significado queda en manos de los vivos y se transmite como una antorcha. Una persona muere 2 veces. La primera es la muerte física. El segundo es cuando son olvidados por todos. El Destino Manifiesto está destinado a nunca experimentar esa segunda muerte. Tras salir del lugar, Haruto regresó a su apartamento y se acurrucó en su habitación. Al final, decidió jugar a videojuegos para relajarse. Poniéndose el casco de juego de realidad virtual, maldito seas, callaba. El juego se cargó y el personaje de Haruto apareció dentro de un laberinto. Para ser honesto, incluso durante la versión beta, a los jugadores no se les permitía cerrar sesión en zonas de batalla como esta.
Pero, a Naruto no le importó. Lo ignoró todo. Tan pronto como aterrizó, los monstruos corrieron hacia él desde todas las direcciones. Con una espada de una mano, Naruto mató sin esfuerzo a todos los monstruos que lo rodeaban. Aparecieron las notificaciones de experiencia. Naruto alcanzó el nivel 16. Este nivel fue extremadamente impresionante para el primer piso. En la historia original, al grupo le llevó un mes entero después de la beta abierta intentar atacar al jefe del primer piso. Y en ese momento, el grupo de asalto más fuerte tenía un nivel promedio de poco más de 10. Incluso la talentosísima Asuna solo estaba en el nivel 12 durante esa pelea contra el jefe. Y el infame probador beta, el llamado señor tramposo con todas las ventajas, solo estaba en el nivel 14 durante la pelea. Pero a pesar de su impresionante nivel, Naruto solo sintió una cosa: dolor de cabeza. Maldita sea. ¿Dónde diablos está la sala del jefe? Ya ha pasado medio mes desde el lanzamiento del servidor. Naruto casi había mapeado todo el laberinto, pero la sala del jefe aún no había aparecido. Hablemos de mala suerte. Bueno, da igual, solo me queda el 3% del mapa. Incluso en el peor de los casos, tiene que estar aquí, murmuró Naruto mientras se dirigía a lo más profundo del laberinto. Mientras tanto, de vuelta en la ciudad de inicio en el piso 1, dos chicas con capas se rozaron una con otra en la calle. Ambos se detuvieron en sincronía y se miraron el uno al otro. Este tipo de capa era bastante común entre los jugadores. Pero justo ahora, ambos sintieron algo extraño. Una extraña sensación de familiaridad. Como si hubiera algo extraño en la persona que acababan de pasar. Estas dos chicas encapuchadas no eran otras que Asuna y Argo. Pero después de mirarse a los ojos, simplemente se alejaron. Ambos tenían cosas importantes que hacer. Asuna nombre real y Yuki Asuna la muchacha solo había permanecido en la posada durante medio día antes de salir. No importaba cuánto miedo tuviera. No importa cuán absurdo fuera este juego de la muerte. Asuna se negó a rendirse. Tenía que salir de allí. Tenía que volver al mundo real. Alguien la estaba esperando allí. Aunque fuera solo para verlo una vez más, ella no se rendiría. En el momento en que salió de esa posada, Asuna se deshizo de su miedo. Y se convirtió en Asuna fuerte y elegante. Tierna, pero inquebrantable. En tan solo medio mes de experiencia y combate, Asuna había pasado de ser una novata que ni siquiera podía usar las funciones básicas a una jugadora solista de primera línea en el nivel más alto. Su exploración del laberinto ya había superado el 50%. Una vez que entregara su misión actual, alcanzaría el nivel seguro del piso 1 y podría prepararse para enfrentarse al jefe. En cuanto a Argo, ella tampoco había estado inactiva. Fue como si las acciones de Naruto hubieran despertado algo en ella. La rata Argo había comenzado a resurgir. Pasó el desafío de habilidad de combate cuerpo a cuerpo, asegurando el 8º lugar, una habilidad notoriamente difícil de desbloquear. Esa habilidad era simbólica, demostró que Argo había dado el primer paso real por miedo. Después, retomó su antiguo trabajo. Corredor de información. Pero esta vez, a diferencia de la beta cuando cobraba precios absurdos por todo, Argo distribuyó valiosas guías tutoriales de forma gratuita en la ciudad de inicio. También difundió información oculta a las masas. Como jugador profesional, Argo había sido el corredor de información más famoso en la versión beta. Ella fácilmente podría haber hecho una fortuna. Incluso si el dinero del mundo real no valiera nada aquí, podría haber ganado un montón de dinero en el juego. Sao no tenía un sistema de pago para ganar. Todo, equipo, habilidades, objetos, solo se podía conseguir mejorando o comprándolo con oro. Especialmente al principio y a mitad del juego. Tener una tonelada de oro te permitirá evitar la creación de objetos por parte de los jugadores y comprar equipo potente directamente a los NPC. Esto significó mayor seguridad y nivelación más rápida. Pero Argo no hizo eso. Ella compartió información invaluable sin dudarlo. Porque recordaba la silueta de ese chico cuando se separaron. Este juego puede ser un infierno, pero aún había que hacer algo. Argo no tenía el talento ni la fuerza para completar el juego ella misma. Pero ella ayudaría en todo lo que pudiera. Aún así, a pesar de los esfuerzos de Argo, el número de jugadores en la beta abierta, de 10.000, ya había registrado más de 1000 muertes, casi 2000.
Chapter 279. Chapter 274. Doing what others cannot. En tan solo medio mes desde la beta abierta, el número de muertes entre los jugadores ya había alcanzado casi 2000. Aunque ahora, las víctimas de Sao solo caían en coma después de morir y dentro del juego, nadie lo sabía. La atmósfera opresiva persistía entre los jugadores. Aunque, con el tiempo, el número de muertes diarias disminuía, el miedo todavía existía mucho. Lo más obvio es que y según el progreso de la beta cerrada, al final de la primera semana, los jugadores ya estaban comenzando a desafiar al jefe del primer piso. Pero ahora, incluso entre los que luchaban, solo estaban subiendo de nivel. Nadie estaba buscando activamente la sala del jefe. Además, comenzaron a formarse claras divisiones dentro de la comunidad de jugadores. La ciudad de los comienzos, el punto de partida de Sao, no solo tenía recursos de monstruos limitados fuera del laberinto y lo que es más importante, muchas misiones también estaban limitadas en cantidad. Por ejemplo, una misión oculta de artes marciales. Solo unos pocos jugadores que la tomaron al principio pudieron ganar experiencia y desbloquear habilidades ocultas. Había muchas misiones de este tipo en la ciudad de los comienzos. Aunque no todos ofrecían recompensas como las artes marciales, aún así proporcionaron una experiencia decente y oro, lo cual fue una suma valiosa en las primeras etapas. Y la mayoría de los jugadores que obtuvieron estas misiones eran probadores beta cerrados. Después de todo, los evaluadores beta no necesitaron tiempo para adaptarse como los novatos y tuvieron acceso a toneladas de información sobre las primeras etapas del juego. En comparación con los jugadores habituales de la beta abierta, su ventaja era enorme. Si Sao fuera un juego normal, nadie se quejaría. Después de todo, los probadores beta también habían invertido dinero y tiempo. Pero ahora Sao era un juego de muerte. Cualquier desequilibrio se convertía en un asunto serio. Como dice el refrán, no es la escasez la que genera resentimiento, sino la desigualdad. Muchos jugadores abiertos ya habían formado pequeños grupos, resistiéndose abiertamente a los probadores beta. Exigieron que los jugadores beta entregaran grandes cantidades de oro, equipo y compartieran su información. Parecía completamente irrazonable. Aún así, obtuvo el apoyo de muchos. Al fin y al cabo, cuando hay interés propio, la justicia rara vez sobrevive. Esto tuvo una consecuencia directa. Todos los probadores beta comenzaron a ocultar sus identidades. Originalmente, estos probadores beta, veteranos experimentados, deberían haber asumido el papel de guiar a los novatos y liderar a la comunidad de jugadores en la resistencia. Pero hasta ahora ningún probador beta se ha atrevido a dar un paso adelante. Todos tenían miedo de convertirse en blanco del odio. De hecho, esta fue una de las razones clave detrás del exagerado número de muertos. La guía para principiantes de Sao era extremadamente pobre, obligando a los jugadores a descubrir todo por sí mismos. Sin veteranos que los guiaran, el coste del ensayo y error se volvió insoportablemente alto. Ahora, incluso Argo tuvo que ocultar cuidadosamente su identidad, para evitar ser reconocido. Hoy, un jugador llamado Ágil hizo un llamado, con la esperanza de organizar un ataque contra el jefe del primer piso. Para Argo, esta acción parecía más bien una declaración de formación de una facción. Aunque aún no era posible formar gremios en el juego, una vez que estuviera disponible, sería demasiado tarde para reclutar. Aunque conocía su intención, Argo todavía planeaba asistir. En cualquier caso, era mejor que alguien se pusiera de pie que nadie. La reunión se celebró en una pequeña plaza de Grassland Town. Actualmente, Grassland Town se ha convertido en una base común para los jugadores. Los monstruos que acechaban fuera de sus fronteras habían sido completamente eliminados. Convocar una reunión aquí probablemente atraería la mayor atención. Argo entró en la plaza y encontró un rincón tranquilo para sentarse, bajando aún más la capucha de su capa. Para entonces, algunos jugadores se habían reunido en la plaza, pero el número era lamentablemente pequeño. Y estaban muy separados el uno del otro. Al mirar esta escena, Argo suspiró impotente. En este juego a muerte, si los jugadores ni siquiera podían unirse, solo les esperaba la muerte. Con el tiempo, más jugadores se reunieron en la plaza. Por lo menos, todos eran jugadores de alto nivel que podían luchar. Ágil finalmente dio un paso adelante.
De pie en el centro de la plaza, primero agradeció a los jugadores reunidos y luego pronunció un apasionado discurso motivador. Este tipo de táctica de reclutamiento era común. No requería experiencia en gestión en el mundo real. Bastaba con haber dirigido un gremio importante en el juego. Después de su charla motivadora, Ágil soltó una gran bomba. Él, o mejor dicho, su equipo de jugadores había encontrado la sala del jefe del primer piso. Y en el acto, Ágil compartió la ubicación del mapa de la sala del jefe con todos los jugadores presentes. Esta acción conmocionó inmediatamente a la multitud. Incluso el discurso motivacional anterior ahora parecía más convincente. Debemos unirnos y superar este juego mortal juntos. He convocado a todos aquí para dar el primer paso. Formar un grupo de asalto y conquistar el primer piso. Así lo dijo Ágil. Fue una decisión inteligente. Su objetivo era claramente crear su propia facción, pero no lo declaró abiertamente. Una vez despejado el primer piso, podría anunciar la formación del gremio. Para entonces, con un éxito demostrado, sería más fácil conseguir apoyo. La gente se uniría a él. Sin embargo, en ese momento alguien interrumpió. Antes de eso, tengo algo que decir. Todos se giraron hacia la voz. Muchos reconocieron inmediatamente a la persona. Kibao. Él era el tipo que se opuso públicamente a los probadores beta y causó un gran revuelo en la ciudad de los comienzos, por eso muchos sabían de él. Ahora que dio un paso adelante, sus intenciones eran obvias. Algunos de ustedes son beta testers, ¿verdad? Ya han muerto 2000 jugadores. Y todo por culpa de ustedes, beta testers. Arrebatando misiones raras, robando puntos de XP. Son unos egoístas sanguijuelas. Apoyo la formación de un grupo de asalto, pero primero, los beta testers deben presentarse. Y asumir la responsabilidad por los 2000 jugadores muertos. Esta retórica era una distorsión flagrante de la verdad. Pero funcionó. Todos los jugadores en la plaza guardaron silencio y sus miradas se volvieron cautelosas entre sí. Kibao parecía satisfecho. Utilizando el sentimiento anti-beta tester como palanca, pretendía extorsionar. Argo, aún sentado en la esquina, parecía desconcertado. A este ritmo, la frágil unidad que acababan de construir se desmoronaría de nuevo. Ningún probador beta se atrevería a presentarse. ¿Debería levantarse y decir algo? Por lo menos, había creado una guía para principiantes, algo en lo que trabajó mucho. Argo estaba dividido. Como jugadora profesional, debería priorizar sus propios intereses y su seguridad. Pero en ese momento, estaba realmente preocupada por el futuro de todos los jugadores. Y justo cuando Argo estaba a punto de hablar, de repente alguien jadeó en voz alta. Todos volvieron su atención. Kibao esperaba ansiosamente ver qué desafortunado probador beta se atrevía a dar un paso adelante. Estaba dispuesto a ordeñarlos hasta secarlos. Pero el jugador que gritó no era un probador beta. ¿Y el motivo de la exclamación? Mira el mapa. El teletransporte al segundo piso está activado. Esa frase dejó atónitos a todos los presentes. Se apresuraron a abrir sus mapas. Y de hecho, en el punto de transición del piso, ahora había una opción para teletransportarse al segundo piso. Y la aparición de esa opción solo podía significar una cosa. El jefe del primer piso había sido derrotado. En ese momento la plaza quedó en un silencio sepulcral. Porque era simplemente imposible. Los jugadores que se encontraban en la plaza representaban a la élite de primer nivel. Precisamente por eso, sabían lo difícil que era ese jefe de primer piso. La mayoría de los mejores jugadores ni siquiera habían alcanzado el nivel seguro para desafiar al jefe. Y la mayoría de ellos estaban aquí. Entonces, ¿quién podría haberlo limpiado? Y justo entonces, un nombre apareció en el corazón de Argo. Tenía que ser él. La imagen de un niño apareció en su mente. Argo sintió incredulidad e inevitabilidad. Si era Aru y cualquier milagro era posible. Por un momento, la plaza se llenó de una atmósfera extraña. Muchos jugadores corrieron a la zona del laberinto, queriendo ver la sala del jefe con sus propios ojos. Mientras tanto, y en la sala del jefe del primer piso. No hacía mucho, Aruto por fin había encontrado el maldito lugar. Y la tasa de exploración del laberinto había alcanzado un asombroso 100%. Tengan en cuenta que Aruto no había aceptado ningún mapa compartido.
Lo había explorado todo él mismo. Con la mano en la puerta, Haruto estaba listo para abrirla. Argo le había enviado desde hacía tiempo, en privado, toda la información sobre el jefe del primer piso. Aunque Haruto nunca lo pidió. El jefe. Ilfan, el señor Kobold. Junto con él, aparecerían 3 mobs de élite. Ruin Kobold Sentinels. Los jefes de Sao fueron diseñados para que fuera casi imposible derrotarlos en solitario. Esa era una parte fundamental de la mecánica del juego. Era un conocimiento bastante común entre los jugadores. Pero a Haruto no le importó. En ese momento oyó pasos detrás de él. Chapter 280. Chapter 275. Callaba a Kiko Appears. Se oyeron pasos detrás de nosotros. Haruto se dio la vuelta y luego se rió suavemente. Hermano. Shiro corrió rápidamente y se arrojó a los brazos de Haruto. Los recién llegados eran, en efecto, Shiro y Gabriel. Su progreso en el juego había sido asombrosamente rápido. Después de todo, Shiro era una leyenda en el mundo de los videojuegos. En cuanto a Gabriel, aunque era un poco verde en comparación con Shiro, en términos de habilidad general, eso todavía dependía de con quién la compararas. Este ángel caído era, sin duda, mucho más fuerte que el jugador promedio. De lo contrario, no habría recibido una invitación a la beta de Sao. Encontramos la sala del jefe. Después de reunir a más gente, debería ser fácil despejarla. Esta es la primera pelea contra un jefe. Me pregunto qué buen botín dejará caer. Gabriel se frotó las manos con entusiasmo. Con el hermano mayor cerca, eso es más que suficiente. El comentario de Shiro dejó a Gabriel atónito en el lugar. Shiro, ¿en serio bromas, verdad? ¿En serio vamos a enfrentarnos al jefe solo nosotros 3? Incluso contra enemigos normales nos cuesta. Gabriel intentó razonar con ella. No te preocupes. Mi hermano es súper fuerte. Shiro hizo un gesto de aprobación con su mano. Gabriel parecía estar al borde de las lágrimas. Según la experiencia de la prueba beta, para derrotar al señor Kobold Ilfan se necesitaron al menos 4 grupos, con 2 jugadores por equipo. En Sao, tener un compañero era esencial. A medida que los jugadores subían de nivel, incluso al farmear enemigos, la mayoría lo hacía en parejas. La razón estaba en el sistema de asistencia de Sao. Usar el sistema de asistencia para ejecutar habilidades con la espada permitía a los jugadores desplegar todo su poder. Sin embargo, como se mencionó, había un retraso entre el uso de las habilidades y la recuperación del control. En términos de juego, esto se conocía como retraso posterior a la habilidad. Esta era la razón por la que los equipos de 2 personas eran la norma. Mientras una persona usaba una habilidad con la espada y se quedaba inmóvil debido al retraso, su compañero tomaba el control y la cubría. Turnos alternos como este impedían que los monstruos aprovecharan esa vulnerabilidad. En la sala del jefe del piso 1, un jefe y 3 mobs de élite aparecían al mismo tiempo, por lo que tener 8 jugadores era ampliamente reconocido como el mínimo indispensable. Gabriel miró a Haruto, esperando que le hiciera entrar en razón a Shiro. En cambio, Haruto fue incluso más allá. Abrió directamente las puertas de la sala del jefe. Oye. 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 Gabriel quedó estupefacto. Cuando las puertas se abrieron, las antorchas a lo largo de las paredes se encendieron una tras otra. Un kobold enorme descendió desde arriba con un rugido aterrador, levantando humo y ondas de choque. Shiro, toma el mando, dijo Haruto, desenvainando su espada y cargando hacia adelante. Hermano, a las 7, la élite ha retrocedido 3 casillas. Gabriel, bloquea al que viene de las 3. Shiro sacó su arma y dio instrucciones. En ese momento, sus ojos parecieron vaciarse, como si toda la luz hubiera desaparecido. Toneladas de datos y modelos físicos ejecutaron simulaciones en su mente. Para Shiro, este feroz campo de batalla no era más que un simple juego de números. Cada resultado estaba a solo un cálculo de distancia de convertirse en un resultado predeterminado. ¿En serio, nadie puede controlar a estos 2? Gabriel refunfuñó cuando ella se unió a la refriega. Haruto esquivó fácilmente el martillo del kobold de élite. Su espada brilló, atravesando al objetivo con una cuchillada. El soldado kobold fue lanzado hacia atrás instantáneamente. Haruto continuó con una explosión de artes marciales. Los HP del kobold de élite disminuyeron visiblemente en pedazos. Gabriel se quedó mirando estupefacto.
Oye. ¿Qué clase de daño fue ese? Haruto, ¿qué nivel tienes? Pero Haruto no respondió, simplemente ejecutó las órdenes de Shiro con concentración. Habían aparecido 3 enemigos de élite, y el jefe se acercaba a la carga. Enfrentar todo eso con solo 3 personas normalmente sería imposible. Sin embargo, con el mando de Shiro, las 3 élites fueron colocadas en las posiciones adecuadas. Terminaron bloqueando perfectamente el camino de ataque del jefe. Haruto se encargó solo de un grupo de élite. Shiro y Gabriel se enfrentaron a otro juntos. El jefe fue bloqueado con eficacia y el tercer enemigo de élite fue constantemente acosado y no pudo unirse a la pelea. A primera vista todo parecía sencillo pero era tan precario como caminar sobre la cuerda floja. Si su posicionamiento o tiempo fallara incluso un poco, serían rodeados y asesinados instantáneamente. Sin embargo, bajo la dirección de Shiro, todo transcurrió como un reloj. Pronto, Haruto derrotó a 2 de los mobs de élite. Y luego se enfrentó al jefe de frente. En ese momento, incluso Shiro dejó de dar instrucciones. Ella y Gabriel se centraron en derrotar a la mafia de élite restante. Haruto solo fue más que suficiente para derrotar al jefe. Después de todo, no utilizó el sistema de asistencia. Confió completamente en sus propias habilidades con la espada. Esto significaba que no había retrasos en la habilidad ni rigidez posterior a la acción. Para Haruto, este tipo de batalla era un juego de niños. La salud del jefe fue disminuyendo barra por barra. Gabriel, tras derrotar a la élite, se dirigió a ayudar. Pero tras observar un segundo, decidió no hacerlo. Simplemente no había necesidad de involucrarse. Incluso sintió que su presencia podría interponerse en el camino de Haruto. Los HP del señor Kobold Nilfan pronto cayeron a su barra final. Entró en modo furia. En su mano apareció un garrote enorme. En el instante siguiente, saltó al aire, usando los pilares de la habitación para moverse a una velocidad vertiginosa. Al ver esto, Gabriel comenzó a sudar frío. Esto fue diferente de la prueba beta. El movimiento del jefe era ahora tan rápido que era casi imposible seguirlo, y mucho menos esquivarlo o bloquearlo. Sin embargo, justo cuando el garrote se desplomaba, Haruto simplemente se hizo a un lado, esquivándolo por un pelo. El palo se estrelló contra el suelo con un estruendo atronador. Haruto levantó su espada, varios arcos de espada brillantes destellaron en el aire. Los HP del señor Kobold Nilfan llegaron a 0 y su cuerpo se disolvió en fragmentos de datos. Jefe derrotado. Apareció un mensaje del sistema. Gabriel vitoreó en voz alta. Shiro, sin embargo, simplemente se quedó a un lado, observando en silencio a Haruto. Haruto miró la ventana del botín. Además de una gran cantidad de experiencia, oro y materiales raros para jefes, el objeto más llamativo fue la recompensa por asestar el golpe final. Abrigo de medianoche, la icónica pieza de equipo de Kirito de su primer momento genial. Haruto lo equipó casualmente. Un abrigo negro apareció en su cuerpo, emanando un aura de orgullo frío. ¡Guau, qué genial! Y Gabriel jadeó de admiración y luego arrastró a Shiro hacia el punto de teletransporte. Aparentemente, ni siquiera un tipo genial podría competir con el atractivo de las misiones ocultas en el segundo piso para este ángel caído. A Haruto no le importó. Así era ella. Justo cuando estaba a punto de pisar la plataforma de teletransportación para pasar al segundo piso, la sala del jefe se deformó de repente. Una figura con una capa negra apareció dentro. Haruto se detuvo, sorprendido, y miró hacia la figura encapuchada. Solo había una persona que podía aparecer así. «Callaba Akiko, ¿llegas tan temprano?», Haruto murmuró sorprendido. Este lunático realmente no siguió las reglas. ¿No se suponía que debía disfrazarse de jugador, crear un gremio, arrasar en el juego y luego realizar una traición sorpresa en los pisos superiores? Según la configuración de Sao, no había ninguna ciudad en el piso 100, solo un enorme palacio carmesí. Su nombre: Ruby Palace. Cuando los jugadores llegaban a ese punto, el líder del gremio más fuerte se transformaba en el jefe final. Heathcliff. La encarnación de otro mundo. En realidad, es el propio Kayaba Akihiko el que se interpone personalmente en el camino de los jugadores que regresan al mundo real. Un sentido del humor retorcido. ¿Pero por qué saltaba ahora? La apariencia actual de Kayaba no mostraba su rostro. Solo 2 ojos rojos brillantes.
Esos ojos se fijaron firmemente en Naruto. La presencia de Naruto había trastocado por completo sus planes. Peor aún, Kayaba no tenía forma de lidiar con él. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Kayaba en voz baja. Desde su perspectiva, alguien como Naruto, el rostro de Momobami Zaibatsu, debería estar bastante ocupado para jugar juegos como este. ¿Y una persona con tanto poder en la realidad y por qué se arriesgaría en un juego de muerte como este? Incluso si este tipo tuviera una puerta trasera que impidiera la muerte. Jugando, obviamente. ¿Lo pensaste antes de preguntar eso? Naruto respondió casualmente. La respuesta dejó a Kayaba momentáneamente sin palabras. En su mente, Naruto había venido para destruir Sao o salvar a los jugadores atrapados. Pero hasta ahora, todo lo que Naruto había hecho, en realidad solo era jugar. Si Naruto hubiera querido, con su acceso de puerta trasera instalado desde el principio, podría haber hackeado fácilmente el sistema de Sao. Kayaba ya no dudaba de ello, no después de presenciar de primera mano el genio de Shiro.